Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a este pequeño vídeo de reflexión de los domingos, donde vamos a apuntar varias ideas, varias puntualizaciones, varias pistas sobre todo en relación a la complejísima situación de mercado que tenemos actualmente, sin mayores pretensiones, solo dar pistas para que ustedes puedan hacer la interpretación correspondiente. Atención a este gráfico que tenemos ahora mismo en pantalla, porque es uno de los gráficos más extremos de miedo que ha mostrado Wall Street en los últimos 15 años. Este gráfico nos permite ver cómo el VIX se ha disparado por encima de los 45. Esto es una barbaridad a precio de cierre. Una cosa son los picos a los que ha llegado a menudo, por ejemplo en agosto del 2024, durante la sesión, para luego cerrar muy por debajo. Pero como podemos comprobar, desde el COVID no se había producido un cierre de volatilidad tan alto. Y yo lo que sigo diciendo es que por muy grave que sea la situación creada con los aranceles, no se puede comparar ni por asomo a la situación que teníamos con el COVID, estábamos encerrados en casa, muriéndosenos seres queridos cercanos y con una crisis que tenía mal remedio. Esta crisis se arregla con Trump diciendo 4 cosas ahora mismo, llegando a 4 acuerdos, que no se nos olvide eso, mientras que la pandemia tenía mal arreglo. Pero este gráfico nos aporta otro punto de vista bastante interesante. El VIX está en 45, un poco por encima de 45, pero su versión a 3 meses está apenas en 26. Es decir, hay una diferencia de casi 19 puntos y esto es histórico porque lo pueden ver aquí. Solo se vio en el COVID y antes en la gran crisis financiera con la caída que se provocó con el yuan. Y antes aquí, pues una serie de factores. Me parece que aquí lo que pasó fue la rebaja de rating de Estados Unidos. En condiciones normales, el VIX a corto plazo está por debajo del VIX a 3 meses, es decir, justo al revés de lo que está haciendo ahora. Esto normalmente, pues sucede la mayoría del tiempo, ¿no? Pero cuando pasa lo contrario, que es lo que está pasando ahora, y el VIX Spot se dispara muy por encima del VIX futuro, la curva se invierte, que es lo que está pasando ahora, de ahí esa línea roja. ¿Qué significa eso? Pues que el mercado está súper tenso, súper nervioso, en pánico total ahora mismo, pero cree que esta tensión es pasajera. Digamos que es una señal de pánico que está como muy concentrado, de movimientos bruscos y con una gran presión de coberturas en el corto plazo, ¿no? Esta semana la inversión, como podemos ver, ha llegado a menos 18,9 puntos y es una diferencia pues, que no se había visto desde el COVID. Los aranceles, el miedo a la recesión, etcétera. Todo esto ya lo sabemos, ¿no? En todos los casos anteriores, desde el año 2010, estos extremos de pánico pues fueron anticipo de muy fuertes reversiones posteriores en el VIX, que es la línea roja como podemos ver. Eso sí, no fue algo inmediato. Por ejemplo, en el 2020 aún llegó hasta más abajo, pero más o menos los picos del VIX sí que estaban hasta donde la inversión empezó a decaer. En cuanto empezó a decaer, automáticamente el VIX empezaba a tocar techo e iniciaba muy largos descensos en su cotización, ¿no? Por ejemplo, aquí bajó de 40 hasta poco más de 10, por ejemplo. En el COVID pues llegó a casi 80 para bajar después a 15 o así. En el 2011 pues llegó casi a 50 para volver a bajar luego ya más lentamente hasta la zona 12, 13 o por ahí, tranquilamente. Como vemos en este gráfico de la web Wisdom 3, a veces la curva invertida permanece bastante tiempo. En el 2008 estuvo 416 días, en el 2011 141 días, en el 2018 103, 2015 97, pero una cosa es que aún siga invertida y otra cosa es que en cuanto flexiona, automáticamente el VIX normalmente inicia un descenso muy amplio y por lo tanto el mercado tiende a tranquilizarse más. En suma, ahora mismo pues el mercado nos está diciendo que tiene mucho miedo, pero que cree que ese miedo puede pasar próximamente. En suma, el mercado está muy asustado por el tema de Trump
pero en el fondo sigue pensando que puede haber una negociación que termine con esto, al menos por el momento. Aquí tenemos otra pista clarísima que aportaba Goldman en su boletín de cierre semanal de ayer. Fíjense en esta nube de puntos, ¿dónde estamos ahora cuando comparamos el VIX, la subida del VIX con la subida que ha tenido la volatilidad del VIX? Como vemos, está en un punto anormalmente bajo. No está subiendo en consonancia, está subiendo y está subiendo mucho, pero en consonancia a la brutalidad de la caída que ha tenido el SP500, el VIX está comportándose de una manera moderada. Lo cual pues podría confirmar un poco lo que estamos diciendo, que esperan que en unas semanas o en unos meses esto se vaya a moderar. De momento y a corto plazo no esperan que se vaya a moderar. Fíjense el straddle que se espera para la semana que viene, 5,6%, una auténtica barbaridad. No se veía un straddle tan alto semanalmente desde el 2020 y antes desde el 2011. Antes desde la gran crisis financiera del 2008, o sea que la cosa sigue movidita. Una mala noticia, cada vez que ha habido una gran crisis de este tipo, el PER del SP500 tocaba suelo en el entorno 13-15, ahora mismo está 18, es decir, que si seguimos la pauta de las últimas ocasiones, aún le tocaría bajar más para que el PER fuera más bajo y ya se tocara suelo definitivamente. En cualquier caso, y vuelvo a insistir con este gráfico del VIX comparado con el VIX a 3 meses, observen cómo durante el año 2022, que tuvimos una gran caída en el SP500 y en todos los mercados, fue un año muy duro porque además también cayeron los bonos y cayó absolutamente todo, no había lugar para refugiarse. Fíjense las inversiones entre el VIX y el VIX a 3 meses, cómo se mantuvieron muy contenidas. Es decir, el mercado temía que la bajada fuera para largo, ¿no? No era algo tan concentrado en el corto plazo. Esta situación es diferente y en el 2022 también hubo mucho miedo, también se bajó mucho y también el mercado se puso muy pesimista. En cambio, pues por ejemplo en el cuarto trimestre del 2018, aunque no se llegaron a lecturas tan tremendas como la actual, sí que se llegó a una inversión también bastante notable y a primeros del 2019 venía una vuelta muy rápida y la subida fue tremenda. Y lo mismo pasó en febrero del 2018, también aquí la inversión fue rápida y el mercado acertó. Es decir, que el mercado tiende a acertar cuándo va a ser peligroso, cuándo no. Esto del 2022 sí que era realmente complicado, tendencia bajista y no se llegaba a esos pánicos a corto, sino que se pensaba que iba a durar más. Bueno, puede que todo esto que estoy diciendo sea una tontería, no son más que impresiones mías y pistas que quiero dar por si sirven para algo. Si no sirven, pues nada, la papelera con ellas. Quisiera terminar este vídeo de reflexión con una cita que hace Jay Keppel, que es el dueño y el director de la web Sentiment Trader, en su Twitter, y que me parece una cita muy lúcida, muy acertada y con la cual deberíamos quedarnos y pensar detenidamente en ella. Mr. Keppel razonaba ayer. También lo dice como una idea, no lo dice como algo que esté seguro que vaya a pasar. Pero yo creo que no se puede ser más sensato. Lo leo. Es posible que estemos cerca de un mínimo, ya sea en precio o en tiempo, pero no en ambos. Es decir, atención, podríamos estar a unos días de un mínimo que sea otro 10-15% más bajo, o podríamos estar a un 5% de un fondo que tardará meses en formarse. De cualquier manera, no esperes lo fácil. En lugar de eso, cíñanse el cinturón. No puedo estar más de acuerdo. Creo que no va a ser fácil a corto plazo lo que venga. Creo que no debemos andar muy lejos de un suelo, pero el problema está en que no sé si aún queda otro zarpazo brutal a la baja para ya darse la vuelta definitivamente rápido, un zarpazo rápido estilo 2020 a toda velocidad, o como bien dice Keppel, lo que podría pasar es que ya no se baje mucho más, pero que haya una construcción en el suelo pues que cueste varios meses, algo parecido a lo que sucedió en febrero
2018, que ahí estuvo dando bandazos. No parece fácil que se solucione y creo que una de las dos cosas sería lo más normal. Y le doy toda la razón, que es muy posible que estemos cerca de un suelo de mercado en precio o en tiempo, pero no en ambos. Así que aún pueden venir curvas, no se confíen. ¿En manos de quién podría estar arreglar esto? Pues evidentemente en manos de Trump. Sigo diciendo lo mismo del vídeo de ayer. Lo puede arreglar incluso esto en un día. No sé si darle la vuelta al mercado, pero sí frenar en seco las bajadas. Le bastaría otro, no sé, otro enfoque, anunciar varios acuerdos importantes, pactar con la Unión Europea. Todo eso se puede hacer relativamente rápido. Esto no es la pandemia, que tenía una solución más difícil. Bueno, pues ahí lo dejo. Espero que estas pistas hayan servido de algo y si no, pues bueno, pues tienen unos cuantos datos más que para algo servirá. Les deseo que pasen un buen domingo y nos vemos mañana, como siempre, pues en los vídeos de diario. Si les ha gustado el vídeo, pues por favor denle al like, que nos ayuda muchísimo para poder posicionarnos. Que terminen de pasar un buen domingo. Saludos desde Suiza. Gracias. Hasta mañana.